Hola Nancy, Yaret, Andrea, Joana, buenas tardes ya. ¿Me escuchan claramente? Gracias, Rosy. Excelente, ¿cómo están? Bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien. Muy bien. Denme un segundo, cierro la puerta. Y bueno, vamos a comenzar nuestra semana número 6 de trabajo. Aviso, primero importante, la próxima semana hay una pequeña evaluación, muy cortita, 10 preguntas, examen de opción múltiple. Se les va a abrir en las primeras horas del día, yo creo que a las 8 de la mañanita, se les abre una pestaña que dice examen, se les habilita y ustedes van a tener todo el sábado para contestarla, ¿vale? ¿Qué es lo que va a corresponder? Anótenlo por ahí, que es hasta donde hemos visto. Antecedentes de la independencia en Europa, antecedentes de la independencia en la Nueva España. Vamos a ver las consecuencias de la independencia y vamos a ver hasta el día de hoy, que hoy vamos a hablar un poco sobre el imperio de Iturbide y el tema de los liberales y los conservadores y por ahí algunas cositas de Santana, ¿no? Que son lo correspondiente, lo posterior, el México post-independentista. Hasta ahí básicamente nos quedaríamos. Desde los antecedentes hasta liberales y conservadores. Obviamente, compañeras bueno, compañeras solamente porque nada más están Nancy, Joana y Andrea. Yaret, contigo está Diana, ¿verdad? Hola, profe. Estamos con Yaret, Dulce y Marta. Ah, sí, perdón, Dulce y Marta. Muy bien, excelente. Bueno, hasta ahí llegaría. No se me preocupen, no se me angustien. De hecho, les digo a mis chavos de la prepa, del bachiller, mis exámenes son a libreta abierta, porque así garantizo que tomen notas. En este caso, mi examen es a plataforma abierta. Es decir, todo lo que yo les voy a preguntar sale de las presentaciones y de los materiales que hemos trabajado. Todo. ¿Vale? No me voy a inventar nada, ni les voy a preguntar algo que no hayamos visto o que no se encuentre. Entonces, ustedes van respondiendo el examen, es una especie de cuestionario, son opciones múltiples y van seleccionando la respuesta que mejor solucione la cuestión. ¿Vale? Bueno, ¿dudas o preguntas? Profe, una pregunta. Claro. Por ejemplo, nosotros que estamos tomando 3 materias con usted, ¿es la misma dinámica así de todo el día? Sí, 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 sí. O sea, vamos a tener clase. Porque antes dábamos el tiempo de la clase para resolver el examen, pero eso involucra pues que perdamos una hora y acá de lo que se trata es de aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, ustedes lo pueden responder en el transcurso de todo el día, los exámenes, y van a ser, reitero, todos opción múltiple. Y solamente van a ser 10 preguntitas. ¿Va? Gracias, profe. Claro, igual si llegan a salir mal o demás, no se me preocupen, checamos cómo podemos ayudarlas, apoyarlas, ¿vale? Obviamente traten de responderlo de la mejor forma posible, ¿va? Profe. Sí, va que va. Bueno, vamos rápidamente a nuestra semana número 6 de trabajo. Ajá. Semana 6 de trabajo. Y liberales y conservadores. Bueno, Eh, después de que la independencia triunfa, ¿se acuerdan qué forma de gobierno se instaura o se trata de instaurar en México? Que habíamos visto, se derriba eh, una monarquía colonial, es decir, México era una colonia de una monarquía europea. ¿Y qué se trata de instaurar? Lo vimos la clase pasada. ¿Quién me comparte? ¿Quién me comenta? Que podría ser una buena pregunta de examen. Si quieren, vamos a retomarlo para que no nos confundamos. En la semana número 5
Semana número 5. No les coloqué la presentación. Bueno, en la semana número 5 estábamos hablando de que se intenta instaurar una especie de monarquía nacionalista. ¿Quiénes eran los reyes? ¿Quiénes eran los reyes durante la colonia? ¿Eran mexicanos? Españoles. Eran españoles, ¿verdad? Eran de origen español. Y resulta que después de la independencia hay un señor llamado Agustín de Iturbide. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre Agustín de Iturbide? ¿Alguien ha escuchado algo sobre este señor Agustín de Iturbide? Se los voy a presentar. Este señor Agustín de Iturbide era un criollo y después de que la independencia triunfa, tiene una gran idea, según él, ¿no? Y dice, ya quitamos a la monarquía española, ¿por qué no mejor seguimos con una monarquía nacional? ¿No? Es decir, ahora que siga habiendo un rey, pero que ese rey sea un nacional. Y un nacional entre paréntesis. Y entonces, ¿a quién creen que postula él? ¿A quién creen? Se postula él mismo. Y dice, yo que soy criollo, quiero ser monarca. Quiero ser monarca de este país que apenas está surgiendo, que se llama México. Y entonces hay un periodo en la historia que se denomina Imperio de Iturbide. Es un periodo bien cortito. Resulta que sí, en efecto, Iturbide cumple sus planes y se vuelve el primer monarca post-independentista. El primer monarca mexicano, por así llamarlo. ¿Cuánto creen que le duró el gusto a este cuate llamado Agustín de Iturbide? ¿Alguien sabe? Bueno, pues les platico. A este señor nada más le duró el gusto por ahí de 18 meses, año y medio. Año y medio México tuvo una monarquía. Algunos dicen que 17 meses, otros dicen que 18. Este señor, Agustín de Iturbide, quita a la monarquía, bueno, no él, todo el proceso independentista, derriba, quita al virrey, ¿no? Porque aparte en Europa traían un merequetengue, los reyes, y entonces dice, bueno, pues salimos de Guatemala, hay que meternos a Guatepeor y hay que poner otra vez un rey, pero ahora un criollo, y me postulo yo. Y entonces hace un movimiento, una serie de campañas y demás, logra obtener el título de primer emperador de México. De hecho, a su periodo de gobierno se denomina el Imperio de Iturbide. Es lueguitito después de la independencia, a partir de 1821, y termina en 1822, 23, al año siguiente, año y medio siguiente, retiró nada más 16, 17 meses. Y bueno, ¿quién creen que lo quita? ¿Con quién creen que se pelea Agustín de Iturbide? Entra en conflicto con dos personajes. Uno ha pasado a ser el villano de la historia de México. Alguien a quien los mexicanos, de forma generalizada, no le tenemos buena fe. Piensen en Texas, piensen en Nuevo México, piensen en Utah, en California. ¿Se acuerdan quién dicen que las vendió? ¿No nos acordamos? No, se me olvidó el nombre. López de Santana, un veracruzano. Antonio López de Santana, dice, no, pues, ¿qué óvole, mi buen Agustín de Iturbide? Tanto nos costó quitarnos el yugo de los españoles, y ahora tú sales con tu cosa esta de que quieres una monarquía, nacional. Entonces Agustín de Iturbide entra en un conflicto muy fuerte con López de Santana y con Guadalupe Victoria. López de Santana, firma un plan que se llama el Plan de Casamata. Y entonces, vean, hay que decirlo,
Santana tiene muchos bemoles. Nos los han vendido como el gran villano. Yo diría, sí fue un villano, pero, pero no fue el único. O sea, y no todo lo que hizo fue malo. De hecho, a ver, ¿les parece como buena idea esta de Agustín de Iturbide de ya nos quitamos a la corona española, ahora a la monarquía española, ahora hay que tener una monarquía nacional? ¿Les parece como padre esa idea? Si ustedes hubieran luchado en la independencia y sus esposos, ustedes mismas, sus hijos fueron a la independencia, a la guerra, murieron por combatir al rey, y ahora que salga un criollo y que diga, yo también quiero ser rey, ¿qué pensarían ustedes? Yaret, ¿tú qué pensarías? ¿Estarías contenta? No, profe, claro que no. No, ¿verdad? Bueno, pues es lo que pensaba López de Santana, y López de Santana entonces firma el plan de Casamata y dice, acá mi buen Agustín de Iturbide, nada de tus monarquías nacionalistas. Acá de lo que se trata es que si ya nos deshicimos de la corona española, hay que establecer una república. Esta es una de las cosas buenas que hace Santana. Santana, junto con Guadalupe Victoria, buscan, derriban a Iturbide y son los principales promotores, portavoces, difusores de una república. Entonces, dicen, ya no queremos una monarquía, queremos una república, ¿vale? Bueno, entonces, este periodo es muy cortito. Después, Santa Anna, de hecho, instaura una república. Vienen muchísimos problemas en 1836. Hay un tratado que firma Santa Anna, que es el Tratado de Velasco, ¿ok? En donde justamente se dan muchas situaciones que a la postre van a traer conflictos para nuestro país, específicamente la independencia de Texas en el 36. Véanlo así, en el 21 la independencia triunfa. Luego del 21 sale Iturbide a decir que él también quiere ser rey, criollo, pero rey después de todo. Y después Santana se le opone, le gana la partida Santana junto con Guadalupe Victoria a Iturbide, pero en el 36 López de Santana firma el Tratado de Velasco y Texas se independiza. Luego en el 37, ¿quién nos invade? ¿Quién es el que nos invade? En 1837, por una bronca en una pastelería, en lo que ahora podría ser la Ciudad de México. ¿Quién nos invade? A ver, compañeras, no recuerdan quién fue que Puebla ahí tiene un papel fundamental. ¿Quién? ¿Quién, Joana? Ay, se cortó. Nancy, ¿quién nos invadió en 1837? ¿Qué dicen las demás? Los franceses, profe. Exacto, muy bien. Luego, los franceses. Vean cómo todo se le junta a México. En el 36, Texas se independiza. En el 37, los franceses nos invaden. Luego, Texas firma su anexión con Estados Unidos. Y luego, en el 47, 10 años después, los gringos nos invaden. En todo este clima después de la independencia, los mexicanos pensábamos, ya nos deshicimos de la corona española, ya todo va a estar padre, bonito, ¿no? Pues no, Iturbide quiere ser rey, López de Santana firma un tratado, Texas se independiza, luego nuestro vecino del norte se hace de más territorio porque Texas se anexa, luego los franceses nos invaden, nos quitamos a los franceses, apenas estamos recuperándonos y nos invaden los gringos. Bueno, en todo este conflicto, la sociedad se va a polarizar en México, se va a dividir
en una cuestión de dos ideologías. Esas ideologías van a ser estas que les voy a proyectar a continuación, que son los liberales y los conservadores. Hoy en día, ¿quién habla sobre los liberales y quién habla sobre los conservadores? Hay un personaje muy importante que hasta hoy en día habla sobre los conservadores. ¿Quién es? ¿Quién ha escuchado? ¿No? ¿No han escuchado nada sobre los conservadores? ¿No ven las mañaneras? Nuestro presidente trae a colación el tema de los conservadores. Bueno, hay que investigar y hay que conocer el día de hoy quiénes eran los conservadores. Después de todos estos conflictos que les acabo de platicar, el país se divide, se fragmenta en estos dos grandes grupos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Primero, los liberales y los conservadores. Joana, ¿me apoyas con la lectura de esta pequeña lámina? Por favor. Liberales y conservadores fueron dos corrientes ideológicas partidas dentro de la historia política de México de mediados del siglo XIX. Cada una de ellas pugnaba por implementar sus ideas respecto a las formas del cual del país debía de gobernarse. Los conservadores asumían que la dirección de México debe ser monarquía. Los liberales, por un lado, pugnaban por una república federal. Estas dos corrientes ideológicas provocaron conflictos armados y una división entre mexicanos que acarrearon graves consecuencias en las que ellas fueron llamadas Guerra de Reforma de los 3 años. Ok, perfecto. A ver, tú misma, Joana, ¿por qué se peleaban los liberales y los conservadores? ¿En qué no estaban de acuerdo? ¿De acuerdo con esta lámina? ¿De acuerdo con lo que leíste? ¿Por qué discutían? ¿Por qué no se entendían? Porque unos querían que fuera federal y otras no, que debía ser una monarquía. Exacto. Unos seguían con Iturbide y decían, es que sí, ¿han escuchado el dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer? Bueno, ese dicho podría aplicar en términos del gobierno a los conservadores. Los conservadores decían, pues es que bien o mal, ya estamos acostumbrados a una monarquía. No cambia mucho si era una monarquía europea o era una monarquía nacional criolla, pero una monarquía después de todo. Hay que seguirle, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y esos eran los conservadores. Les convenía, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas características. Los liberales decían, no, los liberales eran más bien de la idea de Santana. No, 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 ¿cómo que una monarquía? Pues tantos hombres y mujeres lucharon en la independencia, se derramó sangre, México atravesó una crisis, ya nos deshicimos de los gringos, ya regresamos con una serie de estrategias militares a los franceses, ya perdimos la mitad del territorio y ahora quieren regresar a una monarquía. Eso no es posible. Los liberales decían, debemos establecer una forma de gobierno republicana. Hay que hacer una república. Ah, pero una república federal. Después también va a haber una discusión por eso, si debe ser una república centralista o una república federal. Pero bueno, esta es una primera cuestión. ¿Queda claro por qué se peleaban? Por la forma de gobierno. Unos le apostaban a una monarquía y otros querían avanzar a una república. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué onda con los liberales? Por favor, Marta, que estás ahí con Yaret. Marta, ¿nos apoyas con la lectura de esta laminita llamada Liberales? Liberales fue un partido político mexicano fundado a principios del siglo XIX. El Partido Liberal promulgó la Constitución Federal de 1857, que junto con el Plan de Ayutla 1854
y otras reformas liberales polarizaron la sociedad mexicana hasta derivar la Guerra de Reforma 1857 y 1861, 3 de la Segunda Intervención Francesa en México, 1862 a 1867, y el Segundo Imperio Mexicano, 1863 y 1867, se oponía a un régimen aristocrático y oligárquico como querían los conservadores y proponían un gobierno federalista y sin distinción de clases. Ok, esta parte es importante. A ver, Marta, tú misma. Marta, ¿qué pensarías si ahora el presidente de la República dice que el próximo presidente va a ser su hijo? ¿Estarías de acuerdo con eso, Marta? No. No, ¿verdad? Nos supondríamos, ¿no? Diríamos, oiga, pero pues, ¿por qué va a ser su chavo, no? Pues hay que preguntarle al pueblo quién quiere que sea su gobernante. Los liberales abogaban por un sistema democrático, una república con división de poderes, ¿ok? Basada en un sistema democrático. Y entonces, esto polarizó muchísimo a la sociedad. Ahorita lo vamos a ver. Los liberales, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos personajes, como es el caso de Benito Juárez, de José Luis Mora, ¿no? Pero los liberales en términos generales le apostaban, por ejemplo, al intercambio de ideas con otros países, ¿ok? Al comercio externo. Los liberales decían, hay que entablar un comercio con Estados Unidos, con los ingleses, con las naciones europeas, con las naciones iberoamericanas, es decir, hay que comercializar con Argentina, hay que abrirnos al mundo, ¿no? Hay que dejar atrás las viejas ataduras, esta cuestión de los reyes, ¿no? Un valor fundamental de los liberales era justamente la libertad y la igualdad. ¿Y esto de dónde creen que lo tomaban? ¿De qué revolución? De la francesa, ¿no? O sea, decían, acá todos somos iguales. Bueno, al menos en el discurso. Todos somos iguales. No hay hombres de primera y no hay hombres de segunda. No hay mujeres de primera y mujeres de segunda. No, no, no. Todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos y todos podemos decidir y todos podemos participar de la vida pública. Eso por un lado, los liberales van a ser la respuesta a todos estos problemas. Van a querer un cambio, mientras que los conservadores van a querer mantenerse por lo ya establecido. Ejemplos de liberales. Ahorita vamos a ver. Bueno, primero, la ideología. Andrea Yamilet, porque creo que Nancy tiene problemas con el micro. Andy Yamilet, ¿me puedes apoyar con la lectura de de la ideología de los liberales? Creo que también tiene problemas. Bueno, ya sé. Dulce, usted que está allá con Yared y con Marta, ¿me apoya, por favor, Dulce, con la lectura? Sí, profe. Ideología. Pretendían que en México se estableciera una república democrática libre de la influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, así como el establecimiento de derechos individuales, entre los que destacan la libertad de culto, la libertad de prensa y la educación laica para todo individuo, no importando su estatus social. Ok, Dulce, ¿quién promulgó en términos educativos? ¿Quién abogó por la separación de la Iglesia y el Estado? Benito Juárez. Benito Juárez era liberal. Por eso es que hoy el presidente López Obrador luego dice, yo no soy conservador, yo soy liberal, ¿no? Dice nuestro presidente, yo soy liberal. O sea, esta idea de quitarle los privilegios estaban en manos de la Iglesia, en manos del clero. Y por ello, porque la corona y el clero estaban coludidos. Los reyes eran
los compas del Papa, y el Papa les recibía muchos recursos a cambio de promoción, de perdón, del indulto, ¿no? O sea, esto no les gustó nada a los liberales. Los liberales decían, no, 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 ¿cómo que casi dependiendo de cuánto dinero tengas, es que te perdona y que no te perdona Diosito? Nada de eso. ¿Cómo es que no podemos tener libertad de culto? Los conservadores, por ejemplo, querían oficializar a la Iglesia Católica como la religión hegemónica en nuestro país. Oiga, señor conservador, pero lo que pasa es que yo soy mormón o yo quiero ser maometano. Pues no, porque lo oficial desde el gobierno es que lo católico esté por encima de todo lo demás. Entonces los liberales, reitero, tenían ideología libertaria, igualitaria, ¿no? Sobre todo tenían una apertura, ¿no? Hacia la cuestión del comercio extranjero en términos económicos, una visión del progreso, o sea, no de un estancamiento, no de seguir como veníamos. Ellos intentaban cambiar, ¿ok? Bueno, vamos a ver algunos personajes representativos de este grupo, del grupo liberal. Tenemos por acá a José María Luis Mora, a Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, José María Mata. Estos van a ser algunos de los representantes del liberalismo hacia la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, ¿qué creen que postulaban entonces la parte contraria, los conservadores? ¿Qué se imaginan? Si ya vimos a los liberales, ¿qué se imaginan que decían los conservadores? Yaret, a ver, platícanos. ¿Qué te imaginas, Yaret? Ay, creo que no nos escucha nuestra compañera Yaret. Bueno, no te preocupes. Joana, ¿tú qué te imaginas que decían los conservadores? De los conservadores, profe. Ajá, de los conservadores. Bueno, pues los conservadores era un grupo de personas que estaban, bueno, que protegían sus derechos. Eran los militares, eran la iglesia, y ellos querían continuar, pues ahora sí, con los privilegios que tenían en la época del porfiriato o más antes. Sí, exacto. Sí, querían continuar con los privilegios. Vean, este discurso viene hasta el día de hoy. ¿A quién acusa el gobierno federal de continuar con los privilegios? A los conservadores, ¿no? O sea, por eso dice, es que los conservadores quieren seguir ganando lo que ganaban antes, es que ellos quieren seguir obteniendo el recurso de la forma en la que lo hacían, quieren los privilegios. Bueno, en el discurso del presidente, ¿no? No estoy diciendo que sea así en realidad, pero al menos se lo plantea así. Los conservadores justamente eran estos sectores de la población acomodados y obviamente eran minoría. En la segunda mitad del siglo XIX, pues la población de México no era nada comparada con los 120 y tantos millones que estamos al día de hoy. Eran muchísimo menos, pero de esos muchísimos menos, la riqueza, si hoy en día hay desigualdad, pues ya se imaginarán en esos años. La gran riqueza económica, política, las decisiones sobre el rumbo del país emergente, los cargos, ¿no? Los puestos en el gobierno, los puestos en el comercio, los puestos religiosos, estaban a cargo solamente de un sector que quería seguir manteniendo esos privilegios, criollos sobre todo, ¿no? La parte indígena y demás, pues estaba completamente negada. Entonces, bueno, los conservadores van a buscar la otra parte. Acá tenemos algunos ejemplos de liberalismo, Gabino Barreda, Luis Mora, ¿no? En términos europeos, un liberal muy famoso es Adam Smith.
algo bien importante que no hemos comentado hasta ahora. El liberalismo hoy día promueve la idea, no se trata de caer en los extremos, porque el liberalismo llevado hasta sus últimas consecuencias también podría ser un conflicto. El liberalismo también llega a promover la idea, por ejemplo, de la no intervención del Estado. En términos económicos, se establece que el Estado no debe intervenir en la vida política y en la vida económica de una sociedad. Es decir, la cuestión política está por debajo de la cuestión económica. Voy a ponerlo muy sencillo. Bueno, no sé si alguien quiera comentarme, compartirme, ¿qué significa esto de que el Estado no debe intervenir en la vida económica de una sociedad? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿O a alguien se le ocurre algo? Pues sí, profe, que el Estado no debe de... No, ¿cómo dijo el Estado o la Iglesia? El Estado. Para el liberalismo, inclusive el Estado. El liberalismo puro. O sea, liberalismo así como radical, diría que el Estado en general. Pues, bueno, mi opinión es que tampoco el Estado debe de tener mucho poder en cuestión, pues ahora sí, de lo del dinero, porque entonces estaría haciendo cosas como las que vimos hace poco con los gobiernos anteriores, en cuestión de, pues ahora sí, de la corrupción que tenían, que desviaban muchos recursos y no buscaban el bien común, sino solamente a su beneficio. Claro, excelente. Joana, nos levantas la mano. Gracias, Yaret. Bueno, ahorita lo estamos viviendo. Creo que nadie puede tener más de una cierta cantidad en su tarjeta porque nos empiezan a cobrar. Exacto. O sea, ya no tenemos esa privacidad. Estamos trabajando, pero queremos ahorrar. Pero si ahorramos, nos quitan dinero. Sí. O sea, ya no tenemos esa privacidad. Y eso Todas las cuentas están abiertas. Sí, y eso tiene que ver con una intervención estatal, ¿no? O sea, porque ¿quién nos quita ese dinero? ¿Quién nos quita esos impuestos? El gobierno. El gobierno, el Estado. El liberalismo puro, por eso digo, o sea, porque de pronto parece como, no manches, los liberales eran a todo dar, ¿no? Y eran bien buena onda y querían el cambio para México. Pero el liberalismo puro, por ejemplo, el liberalismo de Adam Smith dice que el Estado no debe interferir. Voy a poner este ejemplo. Hoy día, a ver, si alguno de nosotros nos enfermamos, hay un tema con el abasto de los medicamentos en México. ¿A quién se le reclama sobre el abasto de los medicamentos en México? ¿A quién se le echa la culpa? ¿Quién nos debe dar los medicamentos? De hecho, supuestamente como ciudadano tenemos el de centro de salud, no los da el gobierno. Exacto. Y a eso voy. Un liberalismo puro diría, pues no es obligación del gobierno. Si es que te enfermas, el gobierno, ¿por qué va a interferir en asuntos de salud o de educación? Pues que se haga de cargo el individuo, la propia sociedad que regule ese comportamiento. Si te enfermaste y tu medicamento vale 1,000 pesos, ¿por qué me vienes a pedir ayuda a mí, gobierno? Cómpratelo con tus propios medios. El liberalismo puro aboga por esa parte. De hecho, hay una cita muy famosa de unos señores que ganaron el Premio Nobel de Economía, que eran 2 hermanos. Ay, ahora se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Que decían, el liberalismo manifestado en su expresión máxima, pongámoslo en el ejemplo de una taquería. Sobre una calle hay 4 puestos de tacos, ¿ok? 2 hacen tacos muy ricos y por lo tanto venden muchos tacos. Tienen muchos clientes. Y otros 2 puestos, no hacen tacos tan ricos, por lo tanto no tienen tantos clientes, pero el gobierno los subsidia, el gobierno les da dinero y eso les permite pagar la renta del local, y demás, ¿no? Las 4 taquerías están abiertas. ¿Qué pasaría si el gobierno deja de darles dinero a los 2 puestos de tacos que no hacen tacos tan chidos? ¿Qué creen que pasaría? Si de por sí no hacen muy buenos tacos
y aparte el gobierno les da dinero, si les quitan el dinero, ¿qué creen que pasaría? Su negocio decae. Exacto, quiebra el negocio y tendrían que cerrar. El liberalismo puro dice, dejemos que el mercado se ocupe. ¿Por qué el gobierno tiene que estar metiendo mano? No, que solita la propia dinámica. Y si tiene que desaparecer ese puesto de tacos, pues que desaparezca. Que el gobierno no sea quien lo mantenga abierto. En todo caso, que el mercado y la decisión de la gente sea quien lo cierra, no queriendo ir a comprar. La parte conservadora aboga por esta cuestión, por ejemplo, de los monopolios. El Estado es un monopolio, pero la parte liberal dice, no, libre oferta, libre demanda. Por eso les decía, abramos las puertas y intercambiemos dinero y comercio y con todo el mundo. Liberalismo. Los conservadores decían, no, aguanten. Mejor un comercio interno. O sea, vendamos nada más, lo que producimos lo vendemos para acá, ¿no? Lo compramos y lo vendemos aquí. No hay que abrir las puertas del comercio. Entonces, la verdad es que no se trata de caer en una o en otra, se trata de analizar ambas posturas, porque reitero, el liberalismo de pronto está padre, pero en últimas consecuencias los liberales radicales, pues son aquellos que no intervienen o que promueven una no intervención del Estado. ¿Qué creen que pasaría en México si dejara de existir seguridad social o educación pública? ¿O qué pasaría en México si de pronto ahora ya no hubiera carreteras libres, o sea, carreteras que no se pagaran y que ahora todo... Sería, ¿no, profe? Con lo de la privatización que según ya se estaba haciendo, ya todo Exacto, se estaba encareciendo más. exacto. El liberalismo, el neoliberalismo, el nuevo liberalismo le apuesta justamente a eso. A que, ¿y por qué el gobierno va a tener las llaves de Pemex? No, pues que oferten Pemex, que digan, a ver, Pemex vale 10 pesos y que a ver quién paga más. Y entonces las empresas mexicanas estatales se empiezan a privatizar. Y eso pues como que tampoco está muy chido, ¿verdad? Porque todo, como dice Yaret, todo se empieza a encarecer, ¿no? Y bueno, reitero, por eso lo importante que tenía Benito Juárez, desde luego lo importante que tenía José Luis Mora, ¿no? Lo importante que llegó a tener Lerdo de Tejada, ¿no? Para adaptar este liberalismo que promulgaban en Europa a una cuestión no tan radical en México, ¿vale? Bueno, pero vámonos rápidamente con los conservadores, que eran la contraparte. Yaret, ¿me apoyas por favor con la lectura de estos conservadores? Sí, profe, conservadores. El Partido Conservador fue un partido político mexicano que buscó conservar la organización y valores coloniales tanto en el gobierno como en la sociedad, aunque como partido fue fundado en 1849 luego de la derrota de México en la guerra con Estados Unidos. Su ideología descendió directamente de los jesuitas expulsados del país en el siglo XVIII, del criollismo surgido entonces y estuvo fuertemente influenciada por el pensamiento conservador europeo. Fue un partido de élite conformado por aristócratas blancos y terratenientes. Como partido desapareció en 1867 tras la caída de Maximiliano. Ok, los conservadores pues eran los güeritos, ¿no? Los ricos, ¿no? Los que decían, pues yo estoy bien, ¿no? O sea, ¿para qué le vamos a mover? Así como está la situación, así está perfecta. Vamos a fundar un partido, vamos a mantener el tema de la corona, de la monarquía. No todos somos iguales. ¿Por qué voy a tener que pagar impuestos para que esos impuestos sean administrados por los indígenas o beneficien a los de otra religión? No, así estamos bien. Hay que permanecer de la forma en la que hemos hecho las cosas. Ya no está la corona española,
Hubo alguien llamado Agustín Iturbide que quería una monarquía nacional. No me parece tan mala idea, ¿no? Después de todo, ya les quitamos el poder a los españoles, pero ahora que el poder se quede en los criollos. Y entonces, estos pensadores, pues no querían tanto el cambio, querían más bien una cuestión mucho más mesurada. ¿Para qué vamos a abrir nuestras fronteras al comercio nacional, al comercio internacional? Vean, ya perdimos la mitad del territorio con los Estados Unidos, todo por prestarles ahí y dejarlos que vivieran en nuestro territorio, a los tejanos. Mejor hay que cerrar nuestras fronteras, nosotros en nuestro rollo, sin tener nada que ver con otros países, una sola religión. ¿Para qué vamos a permitir que haya protestantes y maometanos y budistas y evangélicos? No, 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 nada más el catolicismo. Aparte quedamos bien con el Papa, nos perdonan impuestos, ¿no? No nos juntamos y seguimos la estratificación social. Esa era la característica conservadora. Vamos a ver la ideología. A ver, ¿quién me apoya? Marta, o Andrea, o Joana, alguien. Nancy. Profe, ¿sí me escucha? Sí, claro, Nancy, te escuchamos, apóyanos. Ideología. Los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, la cual gobernaría con los viajes, ideas del orden social español durante el virreinato. La Iglesia continuaría siendo pilar fundamental de la educación, la cual solo estaría destinada a gente con poder monetario y entregado privilegios solo a individuos con estatus social muy alto. Esta parte importante, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, de una monarquía constitucional. ¿A qué se refiere con esto de constitucional? La diferencia de una monarquía, bueno, más bien de una monarquía, de facto y una monarquía constitucional, es que de hecho la monarquía constitucional muchas veces es como un adorno. Entonces los conservadores decían, pues hay que poner a un rey, pero nada más como para taparle el ojo al macho, como comúnmente se dice. Oigan, ¿y quién lo va a poner? Vamos a hacer una votación a nivel nacional para ver quién va a ser el rey. No, pues ponemos a uno que nos acomode, uno de nuestros cuates, ahí como adorno. Para que digan que tenemos un gobierno, pero después de todo, quienes vamos a gobernar, pues vamos a ser los sacerdotes, los militares, los adinerados, los comerciantes. Oigan, ¿y qué va a pasar con los indígenas? ¿Qué va a pasar con los campesinos? ¿Qué va a pasar con los artesanos? ¿Qué va a pasar con todas estas personas que no son favorecidas económicamente hablando? Bueno, pues ni hablar. Lo que pasa es que no creemos en la igualdad. Somos diferentes. Yo soy criollo. Yo tengo el respaldo de la religión, de la iglesia. Yo apoyo a la monarquía. Tú tienes ahí tus ideas republicanas, eres indígena, campesino, como que no coincidimos, ¿no? Bueno, vamos a ver quiénes eran algunos de los personajes más representativos de la ideología conservadora en México. Por favor, ¿quién me apoya? Yo, profe. Sí, te escuchamos. Personajes representativos: Lucas Alamán, Mariano Otero, Antonio Jaro y Tamariz, José María Roa Barcena, Antonio López de Santana, Anastasio Bustamante, Félix Zuluaga, Ignacio Comonfort y Miguel Miramón. Ok. ¿Qué nombre aparece acá que hace rato habíamos mencionado que intentó instaurar o que iba en contra de la monarquía que planteaba Iturbide? Hace rato lo mencionamos. Santana. Hace rato les dije que Santana es, híjole, es uno de los personajes más polémicos, más controversiales y al mismo tiempo más interesantes de nuestra historia. Si Santana fuera un personaje actual, podría ser cualquiera de nuestros diputados o nuestros senadores.
Santana en un tiempo fue republicano, luego fue partidario de la monarquía, después fue liberal, luego conservador, fue federalista, fue centralista, casi casi le iba a la América y luego se cambió para las Chivas. Eso es algo de lo problemático con Santana, que si dos cosas son bastante ciertas de Santana, es que era un excelente estratega militar. De hecho, ¿saben ustedes que Santana participó en la defensa de un segundo intento de invasión español? Resulta que, no recuerdo, pero debió haber sido en Tamaulipas, específicamente en Tampico. Los españoles mandan barcos para intentar retomar el territorio mexicano. ¿Y quién creen que les planta cara? Santana. Santana se va con sus tropas y les da una patada en el trasero a los españoles, tanto que cuando se iban dejan aventar un cañonazo y le vuelan una pierna a Santana. Entonces Santana andaba con una pierna de palo, ¿no? Perdió parte. Sí. Yo en algún momento leí que Santana, cuando dice usted le vuelan la pierna, él le hizo honores a su pierna, lo enterró como si fuera una persona en una caja de oro. Sí, era bien excéntrico y esa es una de las cosas que no podemos negar, que era un excelente estratega militar. Era nacionalista, o sea, si algo él no quería, y por eso es que acá aparece también como parte de los conservadores, porque él decía, no, ¿para qué nos juntamos con los gringos? Vamos a mandar por un tubo a los españoles, hay que regresar a los franceses. Era muy nacionalista. Pero otra parte fundamental, y es algo que creo que todos los historiadores coinciden, inclusive sus biógrafos, es que era muy ambicioso y muy corrupto. Si los liberales le decían algo que le hacía pues risas al oído, se iba con los liberales. Si los conservadores le prometían algo que le favorecía, se iba con los conservadores. Y como era muy buena estratega militar, las tropas lo respaldaban, las tropas lo seguían. De hecho, por ahí algunos cuentan que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Benito Juárez, que Juárez no lo dejó entrar a Oaxaca, y que entonces Santana se exilia. Pero bueno, por eso es que Santana acá ahorita aparece como conservador, y en un principio los conservadores, que son estos que querían una monarquía, pero en un principio, de hecho, Santana fue el que derribó junto con Guadalupe Victoria la idea de Iturbide de instaurar una monarquía. Entonces, bueno, ahí el caso de Santana, quédense con esa parte. Era un excelente estratega militar, pero al mismo tiempo era muy ambicioso y desde luego también era muy corrupto. Eso hay que decirlo, ¿no? O sea, esto de que le quitan su pierna, imagínense, o sea, le quitan su pierna y la ponen, le hace todos los honores militares, la ponen en una ornamenta de oro, ¿no? O sea, casi hacía fiesta nacional, ¿no? Y luto nacional, porque él había perdido la pierna, ¿no? De hecho, ¿saben ustedes un dato? ¿Cuántas veces se dice que Santana fue presidente de México? 11. Sí, profe, fue 11 veces, sí, pero muy poquito tiempo. Exacto. Algunos dicen que por ahí fue menos, que realmente fueron 7, pero fue de a poquitos tiempos, ¿no? O sea, pero eso nos da muestra de que era demasiado ambicioso, aunque reitero, tiene sus cosas buenas también. Cuando los españoles quisieron regresar, él se fue a luchar y dijo, vayan a la porra, regrésense a España y a cañonazos nos entendemos. Cuando Iturbide quiso poner su monarquía, dijo, no, hay que hacer una república. Ya después le cantaron bonito y dijo, no, mejor sí una monarquía, ¿no? Bueno, ahí está. Dudas, preguntas, compañeras. Con esto vamos terminando el periodo al México post-independentista.
Y ya nos vamos acercando, ya estamos pasada la segunda mitad del siglo XIX y nos vamos acercando a la parte del porfiriato y con ello el México revolucionario. No salimos de una y nos metemos en otra como mexicanos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas o preguntas? ¿Algo que quieran compartir, comentar? Profe, ninguna duda. Sí, claro. Ya nada más comentar que yo también leí que Santana se cobraba por impuestos ridículos, que cobraba por animales y que ventanas y algo así. Sí, en su época, por así llamarla, liberal, ¿no? O sea, en esta época, después de la independencia, ahí cuando Santana firma el plan de Casamata, y que está en contra de Iturbide, y que Iturbide tenía ideales conservadores, en ese momento, Santana quería ganarse el respaldo del pueblo, la popularidad, y entonces decía, yo estoy con los pobres, ¿no? Vamos a cobrarles porque fulano tiene tantos perros y porque sultano tiene tantas ventanas y porque Perengano tiene tantas casas y demás. De hecho, Santana en algún momento era, reitero, bien polémico. Se dice que en algún momento Santana llegó a ser él solito dueño de poco más de la mitad del territorio de lo que hoy es Veracruz. Imagínense ustedes, híjole, si hoy los gobiernos de Javier Duarte y demás son bien polémicos por la cantidad de tierras que tenían, imagínense hoy día que una persona fuera dueña de una extensión tremenda como la mitad del territorio de Veracruz. Entonces sí, reitero, Santana era así como, hay que decir que estamos con los pobres hay que decir que estamos con los ricos, estamos con los ricos, que somos federales, que somos centralistas, que le vamos a la América, que le vamos a las Chivas, le vamos a las Chivas, que hay que decir que no nos gusta el fútbol, pues no nos gusta el fútbol, ¿no? O sea, era conforme la corriente lo llevara, ¿no? O sea, y en esas tantas cosas, pues obviamente a algunas les acertaba y a otras la regaba, ¿no? Hizo cosas buenas y otras no tan buenas. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿vale? Qué bueno, compañeras, que conozcan estos datos, ¿no? Y esta parte de la historia, ¿no? de México. Compañeras, dentro de 8 días la clase es igual, de 12 a 1, solamente que dentro de 8 días la va a dar la profesora Ivonne. Es la última clase que alteramos y ya de ahí retomo yo las actividades. Y dentro de 8 días también hay evaluación. Reitero, la evaluación va a ser hasta donde hemos visto, no se me preocupen, respóndanla con calma, va a ser 1 hora para 10 preguntitas, son opción múltiple, tienen todo el día del sábado, y esa plataforma abierta, todo lo que les voy a preguntar viene de las presentaciones que hemos trabajado, ¿va? Y si a alguien llega a salir mal, tranquilas, lo platicamos para que no reprueben la materia, ¿vale? Porque pues ese no es el caso. El caso es apoyarlas y comprender como ustedes me han comprendido a mí, ¿no? Con esta dinámica de las modificaciones. Entonces, ustedes tranquilas, porque también siempre han participado y todo en la clase, ¿va? ¿Dudas, preguntas, compañeras? No, profe. Un abrazo, profe. Va que va. Pues nada, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que pasen muy bonito fin de semana. Gracias, Igual, igualmente. profe. Igualmente, Hasta luego. profe. Adiós. Gracias igualmente, profe. Bye.